Las hojas de características son documentos que tenemos disponibles los técnicos y el público en general, en las cuales podemos entender y comprender los valores de funcionamiento y de trabajo por los cuales se rigen los diodos y componentes que estás consultando. En este caso, por ejemplo, mira, yo estoy consultando el diodo BZX55, el CV8, que es este diodo que te ves en pantalla y que tiene una tensión de ruptura de 6,8 voltios. En internet tienes muchos recursos para ver hojas de características, pero sin duda yo utilizo este recurso, el alldatashare.com. Poniendo aquí el diodo que quieres comprobar, por ejemplo un diodo rectificador, buscamos y te encuentra la coincidencia. Y abajo tienes las empresas que se encargan de diseñar o construir dicho diodo. Pinchando en el enlace y pinchando en Download puedes abrir la hoja de características de dicho diodo. Dependiendo del componente que vas a medir y vas a utilizar en tus circuitos, tendrás que tener en cuenta una serie de valores fundamentales. Fundamentalmente los componentes nos vamos a fijar la potencia máxima de disipación, las corrientes y tensiones que circulen por el circuito o por el componente de manera directa y las corrientes y tensiones que circulen de manera inversa. Cuando abres la hoja de características de un componente, en este caso tienes la página principal en la que te describe el producto de manera sencilla y básica. Te dice que la disipación total de potencia es de 500 milivatios. Tiene una tolerancia de 5% y trabaja en un rango de 2,4 a 75 voltios en el caso de estas series de los diodos de regulación Zener, que es una serie BZX55. Recuerda que nuestro diodo de prueba es el CV8, que nos proporciona una tensión de ruptura de 6,8 voltios. Como puedes ver, en las hojas de características siempre te ponen una tensión de trabajo en las que se hacen las pruebas para sacar las curvas de características, que más tarde también te pondrán en la propia hoja de características. Aunque la hoja de característica ya te indica la potencia máxima que va a disipar, si bajas a los valores límites puedes ver que, por ejemplo, la potencia máxima por pico va a ser de 40 vatios incluso. Claro, estamos hablando de un pico de 100 microsegundos a 25 grados centígrados. Si fuera esta potencia la que disipara el diodo, seguramente a los pocos segundos se quemaría y se destruiría. Pero eso no implica que pueda disipar hasta 40 vatios en un instante o en una subida punta de tensión. Sin embargo, la hoja de características ya nos da la potencia total que disipará a una temperatura ambiente de 50 grados, de 400 milivatios y 500 milivatios. Ya sabiendo cuál es la potencia máxima que puede disipar el diodo, podemos calcular la potencia en un circuito si multiplicamos la intensidad que pasa por el circuito por la tensión aplicada al mismo. En este caso estamos obteniendo 121 milivatios de potencia. Como la potencia máxima permitida por este diodo es de 500 milivatios, estamos trabajando dentro del margen de funcionamiento óptimo para que no se queme el diodo. Las hojas de características te suelen dar dos valores: la corriente máxima en directa, marcada por IF, en estos tipos de diodos son de 250 miliamperios, y la corriente máxima pico en inversa, que para cada diodo tendrá un valor diferente. Si bajamos a la tabla de los diodos, podemos ver que para nuestro diodo de 6,8 tenemos una tensión pico inverso de 6 amperios. Esto no significa que la corriente máxima sea de 6 amperios, es la corriente pico en un instante. Pero si te fijas,
nos da la corriente directa, pero no nos da en ningún momento la corriente inversa, la IZ. Para calcular la corriente máxima inversa que va a permitir el diodo, vamos a utilizar la potencia máxima y la tensión Zener del diodo. Por lo que, volviendo a nuestro circuito, vamos a saber que la corriente máxima que permite este diodo es la potencia máxima, hemos dicho que era 0,500 milivatios, entre la tensión Zener, que es de 6,8. Y esto nos da una intensidad máxima inversa de 73,5 miliamperios. Otros valores importantes son la tolerancia de los diodos, ya que el valor de las corrientes y tensiones máximas pueden variar un 5%, como ves en esta hoja de características. Es decir, que la intensidad máxima y mínima variarán en un 5%, al igual que las tensiones máximas y mínimas, o las tensiones que se aplican en el trabajo habitual con los circuitos. También hay que tener en cuenta la resistencia Zener. Esta resistencia Zener variará, como ya hemos visto en otros vídeos, según la intensidad por el circuito. Y es importante tenerla en cuenta para la intensidad máxima y para la intensidad de carga de circuito, juntándolo además también con la variación que tenga por su tolerancia. Otro detalle importante es el ajuste por la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, los valores máximos y mínimos de potencia también variarán. En un circuito, en una tercera aproximación, tenemos que tener en cuenta también estos ajustes de temperatura, ya que modificarán los valores eléctricos que puede soportar el Zener en inversa y en directa.